Hola a todos, yo soy la doctora Cecilia Pereira, docente de ADN. Yo soy médica, mi formación es en terapia intensiva y en infectología. Esta clase corresponde al tema infecciones respiratorias agudas bajas. A continuación vamos a comenzar. Acá les presento parte de la bibliografía que va a estar recomendada para este tema, en lo que se refiere a neumonías agudas de la comunidad, que forma parte de las infecciones respiratorias agudas bajas. Por un lado, tenemos unas recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, que se publicaron en el año 2015. Por otro lado, tenemos unas nuevas recomendaciones del año 2017, también por expertos de Argentina, en este caso de la Sociedad Argentina de Medicina, y también este tema también va a tener que tener ustedes formación y bibliografía del libro de recomendación de la cátedra, que es el Murray de Microbiología Médica. En esta diapositiva quiero más o menos de alguna manera presentarles los temas a tratar. Este es un tema muy largo, muy extenso, pero de alguna manera vamos a ver estos siguientes objetivos de la clase. Por un lado, hablar de neumonía aguda de la comunidad, definición, cuadro clínico y cómo hacemos la categorización de riesgo. Esta es una visión clínica. La epidemiología y cuáles son los gérmenes que están involucrados en este tipo de infecciones, que es la etiología. Por otro lado, hablar mínimamente de lo que serían los estudios complementarios y sí, más fácil es acordarse de que en este caso tenemos que saber cuál es el diagnóstico microbiológico, cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de infecciones. En lo que respecta, lo más importante a saber en estos momentos es cuál es la toma de la muestra y cuáles serán esas pruebas de identificación bacteriana que debemos realizar a estos pacientes en el laboratorio de microbiología. Y por último, algunos minutitos últimos será sobre lo que se corresponden a lo que se definían como neumonías atípicas. En este caso, más que nada, vamos a hablar de algunos gérmenes en particular. De una manera esquemática, tenemos que pensar que cuando hablamos de las infecciones, todas relacionadas al aparato respiratorio, las podemos dividir en dos, las que corresponden a la vía superior y a la que corresponde a la vía respiratoria inferior. En clases anteriores, ustedes pudieron ver algunas infecciones donde estaban involucradas, por ejemplo, la faringe o la laringe, generando faringitis y laringitis como infecciones de tracto respiratorio superior. Pero en este caso lo que vamos a ver son justamente las infecciones relacionadas a la otra parte, que es la vía respiratoria inferior. Acá encontramos el sector de la tráquea, los bronquios principales, que son los conductos más importantes que a partir de ahí se van a ramificar, y por último el pulmón. Las infecciones más importantes que se están involucradas en este tipo de eventos son las bronquitis y la neumonía. En la clase vamos a ver este último, que es el cuadro de neumonía. Pero las bronquitis también no dejan de ser inflamaciones e infecciones, pero del bronquio, o sea que pueden ser que muchas veces anteceden a un cuadro de neumonía. ¿Cómo vamos a definir este tipo de infecciones? Las bronquitis es un proceso inflamatorio autolimitado en la mayoría de las veces que afecta al árbol bronquial, casi siempre porque primeramente presentó una infección de la vía aérea superior. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar, o sea que ya estamos hablando del tejido del pulmón, que también tiene manifestaciones clínicas, signos y síntomas clínicos de infección respiratoria baja. Y cuando definimos neumonía de la comunidad, como ustedes ven ahí, la primera parte es igual, la misma definición que neumonía. Lo que le agregamos es que para que se pueda definir como neumonía de la comunidad, los pacientes no tendrían que haber estado ni hospitalizados, ni en ninguna otra institución, ni tampoco haber sido ingresados a ningún hospital en 14 días previos al inicio de los síntomas. Esto es lo que marca la neumonía definida como de la comunidad. La neumonía es una entidad clínica muy frecuente, por eso es que la incidencia es muy alta. Como ven ahí, vamos a hablar de una incidencia anual de 5 a 10 casos por cada 1000 personas. En Argentina esta incidencia puede ser un poco más baja, de 1.26 por cada 1000 habitantes. Esto es a partir de estudios que se realizaron en Argentina. Y lo que es importante saber es que no todas las neumonías van a requerir internación, entre un 15 y un 40% sí van a requerir internación, y de este grupo de pacientes que van a estar internados por neumonías, un porcentaje que oscila entre 5 al 10% van a necesitar terapia intensiva, que es el área más complicada y más crítica de estos pacientes. La mortalidad también va a variar.
Una mortalidad es muy baja, de 0,1 a 5% en los pacientes ambulatorios, y es muy variable en función de cómo categorizamos al paciente en riesgo, pero por supuesto que la mortalidad va aumentando en función si el paciente está más grave y requiere mayor sostén de la entidad hospitalaria. Como les dije, la neumonía depende mucho también dónde la adquirió la persona para poder definirla en qué tipo de neumonía vamos a presentar. El paciente que viene del domicilio, que no estuvo en ningún hospital, que no estuvo internado y presenta un cuadro clínico compatible con neumonía, es lo que se define como neumonía de la comunidad porque viene del domicilio. En cambio, si el paciente está en un hospital o que estuvo internado o está actualmente internado y desarrolla síntomas clínicos de neumonía, ya justamente cambia y la definimos como neumonía en el hospital, adquirida en el hospital, o también a veces llamada intrahospitalaria, y la neumonía que desarrolla el paciente cuando está internado en la terapia intensiva, asociado muchas veces obviamente a la asistencia respiratoria artificial, se define como neumonía asociada a la ventilación mecánica. La distinción entre una de estas neumonías y las otras es porque la etiología, es decir, los gérmenes son diferentes, el tratamiento antibiótico también es diferente y sobre todo porque la mortalidad es mucho peor en los pacientes internados y más graves. Por eso es que es muy importante poder definir claramente ante qué cuadro estamos. Neumonía de la comunidad o una neumonía asociada a los cuidados de la salud, que también es otra definición que uno puede llegar a encontrar para las neumonías que se adquieren en los ámbitos hospitalarios. En lo que respecta a las vías de transmisión, para que una bacteria pueda llegar al pulmón, tiene que llegar por alguna de las vías y generar infección. Por un lado, puede ser por vía inhalatoria, es decir, que viene del aire, se inhala por fosas nasales y después hace todo el camino hasta que llega al pulmón. Por vía aspirativa, de alguna manera, este es un evento donde la persona presenta una microaspiración, una macroaspiración, es decir, el contenido gástrico pasa del tubo digestivo a la vía aérea, algo que también no es algo habitual y no debería pasar, y las bacterias también en ese momento generan la infección respiratoria. Otra vía puede ser hematógena, relacionada con la sangre, donde justamente la bacteria está en otro sitio y circula por sangre y llega a impactar en el pulmón y genera ahí también neumonía. Y por último, la de contigüidad, que justamente es una que es cercana, o sea que una situación de un foco infeccioso cercano al pulmón pueda generar neumonía, pero realmente esta es la menor en frecuencia por vía de transmisión. Tienen que recordarse las otras tres que sí son importantes. En lo que respecta al cuadro clínico, ¿cuáles son los signos y síntomas más importantes para recordar? Primero, la fiebre. La persona tendría que tomar la temperatura, va a tener valores altos, más de 38 grados, de manera aguda y brusca. Por otro lado, la tos. La tos tiene la característica de ser tos productiva, eso significa que va a tener catarro, va a tener expectoración, va a tener secreciones. Cada vez que tosa, la persona va a tener, y justamente hay características de las secreciones que las va a discriminar, ya sea en aquellos que ya son tosedores crónicos, que tienen secreciones habitualmente, van a tener cambio en la consistencia o en las características de las secreciones, y la persona que nunca ha tenido ese tipo de secreciones también le va a llamar la atención porque esa tos es muy secretora. Y a veces, aunque es muy menos frecuente, el dolor puntada de costado es otro síntoma clínico que la persona la va a referir claramente, es un dolor, justamente está más asociado cuando las neumonías están asociadas a pleuritis, es decir, que hay una inflamación también de la pleura, que es lo que recubre el pulmón, van a presentar estos dolores que justamente se exacerban cuando tosen o cuando respiran profundamente. Abajo les marqué otro tipo de síntomas que también se pueden estar asociados, la disnea, es decir, la falta de aire, la falta de poder hablar, palabra entrecortada, que se agitan cuando caminan o cuando hacen un esfuerzo, la hemoptisis, que justamente este es uno de los signos muy frecuentes, pero a veces hay algunas bacterias que puedan generar daño en el parénquima pulmonar y el daño lo presentan como cuando la persona tose, expectora sangre. Dolores de cabeza, cefalea, mialgias, dolores musculares muy importantes, una debilidad generalizada, la astenia es esa sensación de la persona que no puede hacer lo que habitualmente hacía, que le cuesta levantarse, que le cuesta
hacer actividades habituales, y todo esto, lo importante es que las neumonías aparecen de manera brusca o por lo menos en forma aguda, hablamos de 2-3 días. No son cuadros clínicos de personas que están mucho tiempo con estos síntomas clínicos, entonces por eso también es importante. Estamos hablando que la consulta por este tipo de síntomas a veces están entre 24 y 48 horas de inicio de los síntomas. Cuando les comenté que las neumonías no solamente era importante saber dónde provenía, si la persona provenía de su domicilio o estaba internado en un hospital, es muy importante lo que se llama estratificación de riesgos, que esto es algo que se hace desde el punto de vista clínico, no es que ustedes lo tengan que saber ahora, pero sí les comento para que si alguna vez si lo leen en alguna bibliografía entiendan de qué se trata. Existen scores, clasificaciones de riesgo de neumonía. Como ven ahí, los scores tienen sus siglas. Hay uno que se llama PSI. Ese es un score que puede reconocer los pacientes de bajo riesgo, los cuales que si el score da bajo, es muy posible que uno pueda decir que la persona pueda realizar la neumonía, la pueda tratar de forma ambulatoria. Después tenemos otro score que es el CURB 65, que también son siglas, ahora vamos a ver, que permite identificar a los pacientes con alto riesgo de presentar complicaciones o ser una neumonía grave. En este caso es al revés, la persona que tiene un score de 2 puntos, a veces y más también, debe requerir internación sí o sí. Y otros scores que tal vez no son tan usados, pero por ejemplo, uno que se define SMART-CoV, que es un score que va a predecir las personas que van a necesitar un sostén artificial, que es la asistencia respiratoria mecánica, o algún tipo de sostén de vasopresores, que son esas drogas que vamos a utilizar para cuando la persona tiene la presión arterial muy baja. De esto que es lo importante saber, de que las neumonías no solamente se van a clasificar según el sitio donde se adquirieron la neumonía, la infección, sino también según el riesgo. Y van a ser leves, algunas son moderadas y también por supuesto la neumonía grave. Acá les muestro, a modo de ejemplo, esto no es algo que ustedes van a tener que saberse para nada, ni de memoria, ni mucho menos, pero de alguna manera les quiero mostrar lo que es el score del PCI, el índice PCI, que esto está publicado dentro de la bibliografía que les colgué, que subimos al Miel, y justamente como ven es un score donde tenemos datos demográficos, datos de comorbilidades, hallazgos clínicos y hallazgos complementarios que son los análisis de laboratorio. Que lo que se realiza cuando uno tiene un paciente que está acusando una neumonía, comienza a sumar puntaje en función de lo que presenta como signo clínico o antecedente o edad. Entonces la edad, por ejemplo en varones, si tenemos una persona de 70 años, esos son 70 puntos. Si tiene además una enfermedad neoplásica, le tenemos que sumar 30 puntos más, ahí ya tenemos 100 puntos. Si está con alteración de la conciencia, 20 puntos más. Si está taquipneico, 20 puntos más. Y si además tiene alguna alteración en el laboratorio, por ejemplo, es diabético, tiene una glucemia muy alta, otros puntajes más. Entonces, como ven ahí, esto es una manera práctica de poder distinguir objetivamente ese paciente que estoy analizando, que estoy observando en la guardia o en otro consultorio, si es un paciente candidato para que tenga un score según el puntaje alto para tener que estar internado o es un score bajo para que pueda manejarse de forma ambulatoria. Y acá les presento, como ven, siguiendo con este mismo score, que es el PSI, como yo les dije, el puntaje que va a tener va a ser un poco el riesgo. Si el puntaje va de menos de 70 puntos, como ven ahí, es un clase 2, riesgo bajo, menos de 70 puntos, como les acabo de decir, con una mortalidad muy baja. Pero miren, si yo tuviese una persona en la clase 4 que tiene un riesgo moderado, ya los puntajes son 91 a 130 puntos, la mortalidad puede llegar hasta el 9.3% y por supuesto si tenemos un paciente con un riesgo muy alto, que es el categoría 5, donde tenemos más de 130 puntos, ven cómo la mortalidad asciende a más del 30%. ¿Por qué es importante esto? Porque como les dije, si los pacientes están incluidos en el grupo 1, 2 y 3, con un puntaje de hasta 90 puntos, el manejo es ambulatorio, y si están en 4 y 5, el manejo es de internación. Esto es lo que se dice, es la manera de, como llamamos, de categorizar el riesgo de neumonía. Este es el otro score que le acabo de mostrar, que es el CURB 65, son las siglas de confusión, urea, respiratorio, la traducción en inglés de presión sistólica y 65 por la edad.
Como ustedes ven ahí, el puntaje acá es mucho más fácil, no son tantos valores como el anterior, son 5 puntajes, confusión, y cada uno es lo mismo. Uno para confusión, valor de urea mayor a 90, otro punto, taquimnea, otro punto, si tiene la presión sistólica baja, menor a 90 milímetros de mercurio, otro punto, y si tiene la edad mayor o igual a 65, otro punto. ¿Por qué es importante esto? Porque acá lo mismo, si el puntaje le da, como ven ahí, 2 puntos, 2 de estos 5 están positivos, el riesgo es intermedio, la mortalidad oscila entre un 3 y 15%, debe internarse en la sala. Si en cambio estamos hablando de una persona que tiene 3 puntos o más, o tiene los 5 completos, es decir, una persona de 60 años que está confuso, una función renal alterada, está taquipneico y la presión arterial baja, es 5 puntos, la mortalidad es mucho más alta, superando el 15%, y ese paciente va a necesitar un monitoreo. Esta es la manera de categorizar el riesgo a las neumonías. Pasamos a la parte epidemiológica. Vamos a ver algunos tipos de situaciones que vamos a tener en cuenta para poder pensar, a veces relacionar gérmenes con situaciones epidemiológicas en particular. Empezamos con lo que tiene que ver con la época del año. A veces, por supuesto, sabemos que en la etapa de invierno es el momento donde tenemos más cantidad de infecciones y neumonías, pero acá van a ver, como está descrito ahí en la diapositiva, tenemos algunas bacterias, las más importantes es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, que es otra bacteria que también va a estar presente, pero también hay virus, como puede ser el virus de influenza. En verano por ahí tenemos otro tipo de bacterias, que es la Legionella pneumófila, pero a veces también hay muchas bacterias que circulan todo el año, no en particular, como puede ser la Chlamydophila pneumoniae o el Mycoplasma pneumoniae. ¿Esto qué significa? Que a veces podemos llegar a distinguir en función de qué época del año estamos, qué bacteria podría ser la causante de la neumonía. Pero vuelvo a decir lo mismo, esto no es tan certero y siempre de la misma manera. Si pasamos a lo que se refiere al huésped, acá van a ver que hay un montón de factores de riesgo que pueden generar neumonías. Así que es muy importante saber que esta infección es muy importante la persona quien la está padeciendo. La edad es una variable de riesgo, el tabaquismo, la actividad laboral, sobre todo aquella que esté algún tipo expuesto, el pulmón, su vía respiratoria a una noxa o a algún tipo de sustancia que esté inhalando y que pueda generar irritación en el pulmón. Todo inmunocompromiso, ya sea enfermedades congénitas o adquiridas, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de pacientes HIV positivos. Enfermedades hepáticas crónicas también son pacientes que están más alteradas su inmunidad y más propensos a tener neumonías. Alcoholismo, también lo mismo, tienen defensas muy bajas y se comportan como pacientes con cierta inmunidad alterada. Y además porque también a veces inclusive tenemos fenómenos de broncoaspiración, también pueden generarse de esa manera las neumonías. La patología respiratoria, ya sea el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades como las bronquiectasias, que son también enfermedades del parénquima pulmonar de manera crónica, también generan neumonías a repetición. Las enfermedades relacionadas al riñón, que es la insuficiencia renal, más que nada las enfermedades crónicas, y las enfermedades cardiovasculares como neurológicas lo mismo, son pacientes que son muy enfermos, pacientes que también tienen internaciones y que realmente tener una neumonía es de lo más habitual, sobre todo en la época, como les digo, invernal. El diabético también es un paciente de riesgo, como así también, por supuesto, el paciente adicto, porque está junto con otro tipo de infecciones o siempre asociado a HIV. Es muy importante entender que estos son todos los factores de riesgo y cuando la persona sea 65 años, tabaquista y además sea EPOC, bueno, tiene mucha más chance esa persona de tener una neumonía a una persona joven que nunca fumó y que por ahí no tiene absolutamente ninguna enfermedad asociada. Y por último, en epidemiología, siempre hay que preguntar cuando estamos frente a una neumonía, en viajes recientes, personas que hayan ido a lugares donde esté algún tipo de infección latente o en curso, como ustedes saben, todo lo que está referido a coronavirus, bueno, es de alguna manera lo que está pasando, que empezó siendo una neumonía en pacientes que venían de lugares que estaba circulando el virus y ahora tenemos la neumonía, forma parte de una neumonía comunitaria porque
gente que no hace falta que viajó, se ha contagiado y eso también desarrolla neumonía. Los contactos recientes se refieren sobre todo a dos cosas. Primero, a personas que hayan estado enfermas, sobre todo personas respiratorias, que hayan tenido contacto con esta persona que está cursando la neumonía, y por otro lado el contacto de animales, porque hay algunos animales que también pueden transmitir enfermedades que afectan al humano en siendo cuadros respiratorios. Así que esa zoonosis también justamente hay que tener en cuenta, porque si la persona tuvo contacto reciente con algún animal que pueda haber sido el vehículo para que contagiarse, hay que saberlo porque también cambia mucho el panorama en cuanto a lo que respecta al tratamiento y también a cómo llegamos al diagnóstico. En esta diapositiva, de alguna manera, quiero resumir, aunque bastante complicado, resumir cómo podemos pensar los patógenos bacterianos que puedan generar neumonía en función de algunos factores de riesgo. La verdad que esto es, como les dije, es un tema muy complicado porque hay un montón de bacterias que puedan generar neumonía, pero vamos a poner en claro una cosa. Como ustedes ven ahí, si la persona tiene, por ejemplo, antecedente de alcoholismo, ¿qué es lo que primero vamos a poner en consideración o pensar? Streptococcus pneumoniae. Es una bacteria que la vamos a ver un poquito más detenidamente más adelante. Es uno de los primeros agentes etiológicos causantes de neumonías en pacientes alcohólicos. Los anaerobios son otras bacterias que vamos a ver más adelante, probablemente, que también van a tener algún rol en este tipo de infecciones en los pacientes alcohólicos. Bacilos gram negativos aerobios, lo mismo también. Y el Mycobacterium tuberculosis, aunque no es una neumonía aguda, es más subaguda o crónica, muchas veces se presentan formas agudas y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, porque por ahí la persona no tiene tanta claridad en otros síntomas que sí aparecen con la tuberculosis y por eso hay que hacer diagnósticos diferenciales. Si el paciente o la persona es un paciente con EPOC o tabaquista, miren que se va a repetir el neumococo. El Streptococcus pneumoniae se repite de vuelta como germen principal. Después tenemos el Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Legionella pneumófila como bacterias causantes de neumonía en este paciente con estos factores de riesgo. Diabéticos, como les dije, es otro paciente muy complicado que también va a generar neumonías y como ven ahí, de vuelta, resaltado, el Streptococcus pneumoniae como uno de los gérmenes más importantes que generan infecciones en estos pacientes, seguido del Staphylo aureus, Staphylococcus aureus. En los pacientes que provienen de un geriátrico, como yo les dije, a veces las personas vienen de sus casas, pero otra vez están en algunas instituciones. Las neumonías acá justamente no son tan neumonías de la comunidad, sino que son neumonías asociadas a cuidados de la salud, donde la persona viene de otra institución. Y también hay lo mismo, se repite algunos gérmenes, como es, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, resaltado en primer lugar. Pero ven que también están los anaerobios, bacilos gram negativos aerobios, el Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus y la Chlamydophila pneumoniae. Es decir, que también hay un montón de bacterias que están generándose en las personas ancianas provenientes de geriátricos. Y en los adictos endovenosos, es el Staphylococcus aureus el que va a estar más importancia para recordar. Los anaerobios y el Mycobacterium tuberculosis también, pero bueno, también la tuberculosis también lo mismo, a veces en algunas personas por falta de nutricional o también asociados a HIV, puede ser también que haya también esa relación. Acá, lo importante acá que quiero que resaltemos, hay un montón de nombres, un montón de bacterias, las que tienen que ver cómo se repiten, es el Streptococcus pneumoniae, que justamente es la bacteria más importante que van a tener que saber claramente todo lo que tiene que ver con ella para ver por qué genera tantas infecciones. Como ya se los mencioné, existen una gran cantidad de bacterias que puedan generar neumonías en la comunidad. Así que en esta diapositiva les quiero resumir los agentes etiológicos más frecuentes, están descritos por orden de importancia para que ustedes sepan en dónde tienen que enfocar el estudio de las bacterias. En primer lugar se encuentra el Streptococcus pneumoniae, agente etiológico de neumonías, que lo vamos a ver más adelante en su totalidad. El Haemophilus influenzae es otra bacteria que genera neumonía. En tercer lugar está resaltado el Staphylococcus aureus, porque esta bacteria anteriormente no era generador de neumonías, pero últimamente, en los últimos años, el Staphylococcus aureus, llamado Samer de la comunidad, porque es uno de los tipos de Staphylococcus aureus que podemos encontrar,
se ha descrito con más frecuencia y por ende ganó lugares en este tipo de infecciones. Después tenemos Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae, dos bacterias que generan neumonías de las que anteriormente se definían como atípicas. Y en sexto lugar van a encontrar otros agentes que no son bacterias, sino que son virus, que se definen los virus respiratorios tipo influenza, pero también están descritos otros tipos de virus que también pueden generar neumonías, el virus sincicial respiratorio, el metaneumovirus, para influenza o también algunos coronavirus como el que justamente estamos actualmente conociendo en estos momentos. Así que en esta diapositiva, de alguna manera vamos a resumir, para llegar a un diagnóstico de neumonías, como un montón de diagnósticos de infecciones, tenemos que sumar varios factores juntos para poder llegar al diagnóstico. No solamente nos sirve con un cuadro clínico, tenemos que en estos casos tener mucha atención en la epidemiología, porque de alguna manera no solamente va a tener en cuenta, mucho tiene que ver con el huésped, los factores de riesgo que pueda presentar, y después están los estudios complementarios. Hay una gran cantidad de estudios, no es algo que ustedes en estos momentos van a tener que enfocarse, pero sí les menciono que por supuesto que para las neumonías, la radiografía de tórax, como también la tomografía en algunos casos en particular, forma parte del plan de los estudios a realizar. Y por el otro lado, también como estudios complementarios, son todos los estudios relacionados a la detección y a la identificación del germen que está generando este tipo de infecciones. Por eso que incluimos los cultivos microbiológicos y también estudios serológicos. En todo su conjunto, cuadro clínico, epidemiología y los estudios complementarios van a permitir llegar al diagnóstico de neumonía. Y como toda infección, la toma de la muestra, cuál va a ser la muestra más representativa para poder hacer el diagnóstico de la infección, es sumamente importante que lo podamos, ustedes que ya lo puedan llegar a conocer. En el caso de las neumonías, como les dije en su primer momento, es una infección de tracto respiratorio bajo, inferior. Por ende, tenemos que buscar una muestra que pueda llegar a analizar ese tipo de secreciones. No nos sirve todo lo que tiene que ver con las muestras de vía aérea superior. No nos sirve porque muchas veces algunos gérmenes son colonizantes y no necesariamente son los agentes que generan patógenos que generan la infección. Así que la muestra para este tipo de infecciones, la que hay que conocer, que es el esputo, es una muestra donde puede ser que no siempre es de buena calidad, la mitad de las veces es de buena calidad, y solamente hoy por hoy se va a recomendar en los pacientes que hay que internar, hospitalizar por las neumonías, no así el manejo de los pacientes ambulatorios. ¿Cómo es lo que tenemos que saber? El esputo es una muestra, es una expectoración, es decir, hay que pedirle al paciente que tiene que toser. Como les dije, la tos que presentan estos cuadros es muy productiva, así que lo que hay que pedir al paciente es que tiene que realizar una expectoración profunda, tiene que toser de manera muy profunda, esas secreciones recogerlas en un frasco estéril con tapa rosca y transportarla a temperatura ambiente para su procesamiento. Es muy importante que haya una buena indicación de cómo tomar la muestra, porque justamente cuando llega al laboratorio hay criterios para que pueda decir que esa muestra es correcta y la puedan aceptar para su procesamiento, o al revés, que se la rechace. Los criterios para aceptación de una muestra de esputo son presencia de células epiteliales menos de 10 por campo y presencia de glóbulos de leucocitos más de 25. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera va a representar que justamente la gran cantidad de células epiteliales habla de una muestra más de vía aérea superior y no tanto de vía aérea inferior. Así que por eso que si la muestra está mal tomada, la persona no tosió bien o no tuvo una buena expectoración, es muy posible que sea rechazada la muestra. A estas muestras se le hacen tinciones, la primera que hacemos es tinción Gram, y también por norma habitualmente también se le hace una tinción de Zinlinger. Por lo tanto, si pensamos cuáles son las muestras que vamos a tener para unas neumonías, bueno, la muestra respiratoria, la que dijimos recién, es la muestra de esputo. Si la neumonía presenta líquido pleural, derrame pleural, que es un derrame que recubre justamente el pulmón, y habitualmente este derrame es inflamatorio y puede encontrarse bacterias, también está habilitado para que uno tome una muestra, que en este caso tiene que ser por punción. Tenemos que abordar para poder llegar a tomar esta muestra, un abordaje con una aguja, pero se realiza sin inconvenientes.
El lavado bronquialveolar o el VAL, este ya es una muestra invasiva, es una muestra que se requiere un fibrobroncoscopio, está indicado solamente en los casos más graves, en los pacientes que están en la terapia intensiva, cuando hay fracaso del tratamiento que acabamos de implementar con antibióticos o sospechamos que tenemos otro tipo de lesiones u obstrucción. Entonces directamente el fibrobroncoscopio va a permitir hacer el diagnóstico de la obstrucción y a la vez tomar la muestra. El lavado bronquialveolar entonces es una muestra que también tiene sus criterios de aceptación para que pueda ser procesada, pero es una muestra mucho más profunda que va más al parénquima y uno puede dirigirlo inclusive a qué sitio del pulmón va a querer tomar la muestra, de función de lo que uno ve en las radiografías, en lo que tiene que ver dónde está el mayor daño de la neumonía. Los hemocultivos es otra muestra, la muestra de sangre, que también se está indicada, a pesar de que no tiene tanta tasa de resultados positivos, no alcanzan más del 20 y pico por ciento, y son indicados en los pacientes internados. Pero lo mismo, como la sangre es un medio estéril, habitualmente si yo en ese hemocultivo tengo un rescate de una bacteria característica de los que estamos hablando, de las neumonías, hacemos el diagnóstico de las neumonías y además neumonías definidas como bacterémicas, es decir, que no solamente la bacteria está en el pulmón, sino además tuvo esta capacidad para llegar al torrente sanguíneo. Y por último tenemos una muestra que podemos tomar de orina, donde podemos hacerle la pesquisa del antígeno urinario para neumococo, uno de los agentes, como les dije, más frecuentes de neumonía, con una sensibilidad relativamente alta, y también la otra bacteria que podemos estudiar en este tipo de muestras de orina es un antígeno para Legionella. Siguiendo con las muestras que podemos tomar y más que nada qué tipo de pruebas podemos hacer para las neumonías. Tenemos las pruebas serológicas. Habitualmente las pruebas serológicas no dejan de ser pruebas de diagnóstico retrospectivo, o sea que de hacia atrás no tenemos mucho, es muy difícil para hacer un diagnóstico serológico con pruebas en el momento que estamos con el paciente con la neumonía, por eso es que siempre se utiliza más para fines epidemiológicos, encontramos las muestras tienen que ser diferentes momentos de la infección para poder realmente detectar la curva y la seroconversión de los anticuerpos. Se usa habitualmente para Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, para algunas especies de Legionella y también para hantavirus. El hantavirus es otro virus que puede producir neumonías graves de tipo hemorrágicas y también lo mismo, en estos casos las bacterias o virus más que nada se pueden hacer estudios serológicos. Es muy importante que justamente cuando uno quiera aumentar la sensibilidad de poder hacer el rescate de las bacterias, podamos combinar algunas pruebas que tengan detección de anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, con algunas pruebas de PCR. Entonces de esa manera aumentamos mucho mejor la posibilidad de la detección del germen etiológico. Y siempre, si estamos en una época invernal, tenemos que testear para saber si el paciente no tiene un virus influenza. Acá les estoy mostrando a modo de ejemplo lo que tenemos actualmente, que es algo mucho más moderno, que justamente lo que tiene que ver estas técnicas de PCR, las que son PCR múltiple o multiplex en tiempo real, que justamente es un aparato que va a permitir hacer una pesquisa de una gran cantidad de gérmenes respiratorios, todos a la vez, a partir de una muestra. Entonces, como ven ahí, por ejemplo, en este equipo, es un equipo que puede detectar una gran cantidad de virus y 2 o 3 bacterias. De las bacterias, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Como les dije, estas son bacterias, no son tan difíciles, son difíciles para realizar los cultivos, así que nos queda otra que o hacer métodos serológicos o, como en este caso, métodos de PCR. Entonces, de esta manera sí podríamos llegar a un diagnóstico muy rápido porque es una técnica que dura muy poquito tiempo, la muestra es muy fácil de tomar y es muy posible que en 1 hora, 2 horas podamos tener ya el resultado. Así que si tenemos que pensar en los estudios complementarios para unas neumonías, como está descrita en el resumen, esto está publicado en las recomendaciones de la Sociedad de Infectología, tenemos opciones mínimas, es decir, qué es lo mínimo que le hacemos a una persona con neumonía, una placa de tórax, de frente y perfil, una gasometría arterial para poder medir el oxígeno que está en la sangre, un laboratorio, tenemos que pedirle la muestra de esputo para poder realizar la tinción Gram y el cultivo, y si se va a internar, realizamos hemocultivos y seguramente también serologías. Y la opción máxima sería que a todo esto que dijimos, además hay que agregarle
el panel de virus respiratorios y si el paciente se encuentra grave o en un cuadro de que requiere asistencia respiratoria mecánica, el estudio más que un esputo va a ser el estudio broncoscópico con muestra de BAL. Siempre recordar que todas neumonías de las comunidades se sugiere realizar la pesquisa para HB. ¿Cómo tendríamos que enfocarnos para conocer y estudiar los gérmenes, no solamente de las neumonías, sino de cualquier otra entidad clínica? Bueno, tienen que ordenarse, saber que primero el germen tiene que conocer la estructura bacteriana, que es los rasgos más característicos que presenta, los factores de virulencia, o sea, qué parte, ya sea de la bacteria, sustancias que genera, es lo que va a generar la capacidad que tenga de daño, y eso justamente es lo que sigue con la patogenia, cómo el germen termina haciendo daño en el huésped. Y por último, las pruebas de identificación, que son justamente aquellas pruebas que se puedan realizar en el laboratorio que dan la capacidad de poder saber cuál bacteria es. Vuelvo a mostrar la diapositiva anterior sobre la etiología para que justamente nos empecemos a enfocar en lo que tiene que ver con los gérmenes generadores de neumonía. En primer lugar, Streptococcus pneumoniae. En lo que se refiere a la estructura bacteriana del Streptococcus pneumoniae, para recordar algunos ítems, por un lado son cocos gram positivos que están dispuestos en cadena corta, así que también se los define también como diplococos. Para su crecimiento requieren de productos sanguíneos, por eso es que crecen en agar sangre, donde van a producir una característica que es la alfa-hemólisis, diferente de otros tipos de cocos gram positivos. Son inmóviles, su pared celular presenta ácido teicoico, que es rico en fosforilcolina, y en la pared celular se va a encontrar el polisacárido C, que justamente es uno de los antígenos capsulares que vamos a poder utilizar para algunas pruebas para hacer la identificación bacteriana. La cápsula es importantísima, su principal factor de virulencia. Se puede distinguir a partir de la cápsula varios serotipos, actualmente hay más de 90 descriptos y es importante porque a partir de la cápsula de estos serotipos se ha permitido desarrollar las vacunas para el neumococo. Son aerobios facultativos en lo que refiere al oxígeno, pero muchas cepas también pueden crecer en medios anaerobios. En lo que se refiere a factores de virulencia, la bacteria coloniza la orofaringe, es decir, la vía aérea superior, a partir de las adhesinas. Pero además se extiende a tejidos estériles cercanos o de contigüidad o también alejados. Esto lo hace también a partir de las neumolicinas y también la IgA proteasa, que justamente tengan en cuenta que todo el sistema de vía aérea superior tiene un epitelio ciliar que permite justamente generar una barrera para que las bacterias no progresen a parte más profunda, pero justamente el Streptococcus pneumoniae lo que genera es la IgA proteasa, que de alguna manera bloquea esa capacidad que tiene de generar el moco para justamente que la bacteria se vaya del organismo, y al bloquearla la bacteria puede seguir replicándose, multiplicándose e ir cada vez extendiéndose a tejidos más profundos. Por otro lado, también la bacteria tiene una capacidad de estimular la respuesta inflamatoria local. Esto lo hace por el ácido teicoico, algunos fragmentos de peptidoglicano, también las neumolicinas. La capacidad que tenga esto de estimular va justamente a hacer que se activen las vías clásicas y no clásicas de complemento, que a la vez van a activar los leucocitos. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, justamente que forman parte de la respuesta inflamatoria, generan citoquinas, las interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que a la vez cuando llegan al sitio local van a ir generando diferente daño tisular. Entonces, en definitiva, la bacteria de alguna manera activa respuestas inflamatorias para que el huésped comience a reaccionar y empiece a generar algún tipo de defensa. Pero justamente esta respuesta inflamatoria es lo que también va a generar la respuesta clínica, ¿no? La fiebre, el daño tisular va a generarse a partir de esta respuesta. Y por último, el otro factor de virulencia muy importante, que es uno de los principales, es que evita la fagocitosis. Esto es gracias a la cápsula que justamente lo protege a la bacteria de que los macrófagos puedan fagocitar. En este gráfico está un poco representado la patogenia de esta bacteria. El Streptococcus pneumoniae, en primer lugar, como dijimos, coloniza la orofaringe, la nasofaringe, que es la vía aérea superior. Eso genera portadores, personas que están asintomáticas, no van a tener enfermedad,
pero sí van a tener la bacteria. La gran mayoría de ellos se puede eliminar por el sistema inmune. ¿Cuáles son los estados de portadores o quiénes son las personas más propensas a tener portación de Streptococcus pneumoniae? Los niños, a partir de los 6 meses de vida, y los adultos que conviven con niños. O sea, que esas son las personas que habitualmente puedan ya tener el neumococo. ¿Qué es lo que sucede? A partir de una situación donde puede haber alteración del mecanismo de defensa, de la tos, que la bacteria justamente, si hay una alteración en las células ciliadas que hace que la bacteria no logren inmovilizarla, sino que al revés, las células ciliadas están dañadas y la bacteria puede moverse y puede trasladarse, extenderse a otros tejidos, o a un antecedente de infección viral previa, puede generar que esta persona que tiene una colonización comienza a tener lo que se llama una enfermedad primaria que se disemina a tejidos contiguos, como es el oído, por lo cual lo genera otitis media, la sinusitis, que está justamente afectando en los senos, y por último el tejido más de vía aérea inferior, que es la neumonía. Entonces esto se da justamente por todo esto que les digo. Tiene que haber, por un lado, una persona que primero tuvo que tener la aportación, la colonización de la orofaringe, y después algunos mecanismos de defensa que se pueden haber alterado del huésped, que permitió que las bacterias pudieran replicarse y empezar a diseminarse. Algunas situaciones clínicas, no solamente la infección queda localizada, como acabamos de decir, sino que hay una bacteremia, una diseminación por torrente sanguíneo y va a impactar en otros órganos a distancia, como puede ser ya neumonías más graves o las neumonías bacterémicas se definen, las meningitis, es decir, una infección del sistema nervioso central, las artritis y osteomielitis, que también son impactos a nivel óseo o articular. Como le digo, es importante que se entienda que la bacteria tiene que hacer un recorrido para que la persona llegue a tener una infección meningia, necesariamente tuvo que haber pasado todos estos estadios previamente. La colonización, una diseminación primaria, la bacteremia y después llega al foco a distancia. ¿Y cómo vamos a identificar esta bacteria? Bueno, entonces, si estamos frente a lo que estamos hablando de una neumonía, recordamos, la muestra, ¿cuál va a ser? Es la muestra esputo. Esa muestra le vamos a realizar algunos tipos de tinciones, aunque primero tenemos que ver los criterios que esté aceptada la muestra. Y le hacemos la microscopía óptica, una tinción gram, ahí se pueden encontrar los diplococos gram positivos, que ya es bastante interesante encontrar este tipo de hallazgo en la microscopía. Ojo que a veces la morfología de este tipo de bacteria puede estar distorsionada cuando la persona ya recibió antibióticos previos porque ya la ha alisado, la ha roto, entonces no llega a tener la característica de morfología que acabamos de decir, la de diplococos gram positivos. Se le puede hacer, como les dije, la detección de antígeno en una muestra de orina puntual. Ahí es el polisacárido C el que está relacionado con esta prueba. Es verdad de que cuanto más carga bacteriana encontremos, más aumenta la sensibilidad de este estudio. Por eso que tiene muy buena sensibilidad cuando hay hemocultivos positivos. Se usa no habitualmente, pero podemos solicitarla para los pacientes que están internados. Y en lo que respecta a los cultivos, después de realizar la microscopía, pasamos al cultivo, que son, como dije, medios enriquecidos, que tienen que tener sobre todo complementos de sangre. Esto lo genera el agar sangre y va a generar alfa-hemólisis. Ahora vamos a ver la próxima diapositiva. Y por último tenemos las pruebas bioquímicas. En este gráfico estoy presentando los diferentes tipos de hemólisis que podemos encontrar en los gram positivos. Como les dije, por supuesto que la hemólisis va a depender de que presenten las bacterias este factor. En el caso del neumococo se llama neumolisima y lo que le genera es una lisis parcial de los glóbulos rojos, lo que se define como una alfa-hemólisis. ¿Cómo se va a ver? De manera verde. Entonces, también tenemos beta-hemólisis, que es la hemólisis completa, que es cuando totalmente los glóbulos rojos van a estar lisados o a estar rotos. Y después tenemos la gamma-hemólisis, cuando directamente no hay lisis. ¿Por qué es importante esta distinguir? Porque las bacterias, los cocos gram positivos, en función de qué hemólisis presentan, también se pueden ya acá empezar a identificar. Como les digo, en el caso del neumococo, él es un alfa hemolítico, por ende va a tener una lisis parcial de los glóbulos rojos. Y en otras pruebas que son características, que tienen que ver con el neumococo, es la prueba de optoquina.
La prueba de autoquina lo que se hace es, se siembra primero al neumococo en un agar sangre para que comience a crecer y después, como ven ahí en el medio, se coloca un disco. Ese disco tiene optoquina que tiene una capacidad de lo que se llama de inhibir el crecimiento de la bacteria. Por ende, cuando uno tiene neumococo alrededor, lo que va a suceder es que cuando alrededor del círculo donde está colocada la optoquina no crece. No crece. Entonces la bacteria va a encontrarse lo que se define como un halo de inhibición. Eso que está marcadito ahí, que está más clarito, es el halo de inhibición producto de que justamente el neumococo no pudo crecer. Y por fuera van a encontrar que están todas las colonias sí desarrolladas porque en ese lugar la optoquina no tiene tanta cantidad de concentración para poder inhibir. Esta es una prueba de optoquina sensible que la da el neumococo. Otras pruebas que se pueden realizar es la prueba de solubilidad en bilis. El neumococo se rompe ante la presencia de bilis por también acción de algunas autolisinas. Y la prueba de catalasa es otra prueba que se puede realizar donde en el caso del neumococo es catalasa negativo. Ya les digo, no es la idea que acá tampoco sepan toda la cantidad de bacterias de identificación bacteriana, pero por lo menos 2 o 3 cositas sí. Acá por lo menos sí quiero que resaltar lo de la alfa-hemólisis que se tiene que acordar. Así que en lo que se refiere a Streptococcus para ahí, tal vez para completar, lo que faltaría es toda la parte de vacunas, que sé que lo han dado en otros temas, en otros lugares, en otros momentos de la cursada, pero bueno, sepan que neumococo y vacunas es un capítulo muy importante que también hay que agregarlo. No hace falta en este momento que tengan que conocer todo lo que tiene que ver con el manejo terapéutico y tratamiento, no hace falta por ahora, pero sí obviamente que hay antibióticos que están dirigidos a atacar esta bacteria. En lo que respecta a la segunda germen, vamos a ver ahora es el Haemophilus influenzae. Segundo germen vamos a ver que es el Haemophilus influenzae. Esta es una bacteria que es un coco bacilo gram negativo. Esta es la diferencia con respecto al anterior. Por lo tanto, la estructura de los bacilos gram negativos es la misma que va a tener esta bacteria. Recuerden que la pared celular va a tener el componente es el lipopolisacárido, muy importante como factor de virulencia. La membrana externa también tiene proteínas específicas que va a poder distinguir cepas y especies. Son aerobios y anaerobios facultativos y también esta bacteria necesita medios para crecer. No crecen en cualquier medio, sino que tienen que ser medios que tengan dos factores, factor 5 y factor 10, que son componentes de la sangre, así que también hay que de alguna manera conocer que los cultivos no son los habituales. Y en lo que tiene que ver con cápsula, son bacterias que algunas no son capsuladas y otras sí son capsuladas. Dentro de las que tienen cápsula se puede distinguir en 6 serogrupos que va de la A a la F. De todos estos, el más importante es el tipo B. Es decir, Haemophilus influenzae tipo B es el que es capsulado y es el de mayor virulencia que se conoce. En lo que respecta a la patogenia, acá también esta bacteria coloniza la orofaringe. Sobre todo lo que va a colonizar son las formas no capsuladas. Esto lo realiza ya en los primeros meses de vida de la persona. Después también tiene la capacidad de extenderse a sitios contiguos, generando algo parecido que es el neumococo, como son las otitis, la sinusitis y también las bronquitis o las neumonias. Las formas diseminadas o las formas más graves, que como les dije, siempre tiene que existir una bacteremia, o sea, del sitio tiene que haber una llegada al torrente sanguíneo para que después pueda ir a otros focos a distancia. No son tan frecuentes, las formas graves son las que más tienen que ver con las meningitis y las artritis. Hoy por hoy, la entidad clínica diseminada grave no es de las más frecuentes gracias a que también esta bacteria contamos con vacuna. Y si me quiero detener unos minutos para poder explicar que justamente el Haemophilus influenzae el tipo B, que es uno capsulado, en su momento era una bacteria que generaba muchas infecciones muy frecuentemente en la población pediátrica. A partir de que se pudo desarrollar la vacuna y se vacunaron a los chiquitos, esto fue cada vez disminuyendo drásticamente y hoy por hoy realmente las infecciones por Haemophilus influenzae tipo B no es de lo más frecuente y si se generan están sobre todo en los niños no vacunados, así que hay que tener mucho cuidado con esto porque todavía Haemophilus influenzae tipo B podemos tener en dos poblaciones en particular,
En los niños que no fueron vacunados, entonces ahí se van a presentar las formas graves, no solamente las que acabamos de hablar, de la otitis, la sinusitis o la neumonía, sino también la meningitis, que es la foco a distancia, la epiglotitis, es una inflamación de la vía aérea, de lo que es la epiglotis, justamente es una válvula que tenemos para respirar, entonces cuando se inflama de manera importante, generando por bacteria, genera obstrucción de la vía aérea, grave, una situación muy muy grave, y la celulitis también, que son justamente infecciones de partes blandas. Y la otra población importante para saber son los ancianos. Los ancianos lo mismo, porque tienen disminución de sus anticuerpos. Piensen que la única manera de haber tenido la memoria inmunológica es o la infección natural o vacunados para que justamente puedan tener la misma reacción y puedan haber generado los anticuerpos, o que hayan sido pasados los anticuerpos maternos. Así que en el anciano es bastante característico que la inmunidad está disminuida, así que estas personas sí son propensas a generar neumonías con algún factor de riesgo, ya sea que son patología pulmonar, como es el EPOC, sean tabaquistas severos o alcoholismo. O sea que, ojo que el Haemophilus, el tipo B, se puede todavía encontrar, a pesar de la vacuna y todo lo que acabo de decir, en estas poblaciones más vulnerables. Y habiendo visto lo que es patogenia, factores de virulencia. Acá, bueno, lo mismo, tenemos que pensar que la bacteria tiene que primero colonizar la orofaringe para quedarse. Acuérdense igualmente que las bacterias hoy por hoy las que colonizan son las cepas no capsuladas, pero tiene que tener adhesinas, la IgA proteasa, pili, que justamente todo tiene que ver con lo mismo de poder generar una adhesión y colonización y mantenerse en esa vía aérea superior. Después, el daño epitelial lo puede generar a partir del lipopolisacárido, componente de la pared celular. Y el principal factor de virulencia de esta bacteria, para recordar, es la cápsula. La cápsula, recuerden que va a evitar la fagocitosis y justamente no va a permitir que se pueda eliminar claramente. Entonces, en el caso de la Haemophilus, como en otras bacterias, más grave clínicamente, cuanto mayor es el estado clínico en gravedad, es porque justamente el huésped no ha podido eliminar adecuadamente la bacteria. Y en lo que respecta a la identificación bacteriana, el Haemophilus influenzae, lo mismo, acuérdense que hay que tomar una muestra profunda, así que si es una neumonía, es un esputo. La microscopía óptica le podemos realizar una tinción Gram, no siempre se hace en cualquier muestra, se puede hacer en esta que acabamos de hablar, el esputo, se hacen las muestras de líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de meningitis y en los líquidos sinoviales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Cocobacilos gram negativos. ¿Cuál es el cultivo característico? Como les dije, tiene que tener suplementos y nutrientes especiales, enriquecido. Esto lo genera el agar chocolate, que es un agar sangre que está recalentado, porque justamente en el calor se rompen los glóbulos rojos y de esa manera se puede liberar el factor 5 y el 10, que lo necesita el Haemophilus para poder crecer. Tenemos una manera de hacer una detección rápida en lo que tiene que ver con el antígeno capsular del Haemophilus. Esta es una prueba diagnóstica que se usa habitualmente para los cuadros de meningitis, ya que si es antígeno positivo, ya sabemos que estamos hablando frente al Haemophilus influenzae tipo B, que es el capsulado. Y por último, las pruebas de identificación. Acá no hace falta que se acuerden de todo esto, pero sí sepan que, obviamente, después de seguir un cultivo, siguen las pruebas de identificación de especie bien específicas.